Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a un vídeo de este gran canal, que por desgracia para todo el mundo va a llegar a su fin, porque este va a ser el último vídeo. Si no ocurre nada, este será el último vídeo que suba. Y bueno, la razón es muy simple, y es que no subo vídeos. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Al final no tengo motivación para hacer vídeos y no sé, tampoco es que sea un drama, ¿no? De YouTube. Lo que quiero decir es que al final he llegado a la conclusión de que mejor decir, mira, voy a acabar este canal, voy a dejar de subir vídeos, porque sé que está todo el mundo ahí pidiendo, Kike, ¿cuándo subes vídeos? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué ya no subes vídeos? Bueno, no, en realidad no es así, pero bueno, da igual. El caso es que ni subí antes por la gente, ni subo ahora por la gente, subo porque me da la gana, y ahora mismo no me da la gana subir más vídeos. Este es el último vídeo que voy a subir, porque sí que me da la gana hacerlo. Y nada, creo que está bastante claro. Simplemente voy a subir un proyecto en el que he estado inmerso este último año. Voy a subir la presentación y la voy a subir porque ya tenía hecha. Y no me cuesta nada comentarla, subirla y ya está. Así que nada, voy a presentar este proyecto, ¿vale? En el que, como he dicho, pues he estado implicado. Esta sería la imagen principal, ¿vale? Vemos el objeto del proyecto, que es el desarrollo y validación experimental de una estrategia de reducción de emisiones de un motor de sentido provocado, que son los de gasolina, básicamente, y basada en el control del nivel de oxígeno del catalizador, ¿vale? Que dicho sí, puede ser muy largo, y de hecho lo es muy largo el título, pero es lo que hay. No se puede resumir más, la verdad. Realizado por mí, ahí lo veis. El nombre del tutor, pues no lo subo porque, como no le he pedido permiso, pero he tenido un tutor, ¿vale? He tenido un tutor en la Universidad Politécnica, pero como no le he hablado de esto ni nada, pues igual no quieres que esté su nombre por aquí, aunque nunca lo va a ver, porque esto se va a quedar pues en el agujero más profundo de YouTube. Pero bueno, por si acaso, ¿no? Yo quito el nombre y nada, deciros que nada, Enrique José Gines Jimeno soy yo, y soy el alumno que ha realizado este proyecto, ¿vale? Entonces nada, voy a intentar explicarlo lo más rápido posible, voy a intentar hacerlo en menos de 15 minutos, algo que, bueno, pues de momento está muy apurado, pero bueno, voy a intentar hacerlo ágil. Del proyecto que he hecho realmente está aquí todo muy condensado, ¿vale? Para que quepan en los 15 minutos. Hay mucho más detrás, evidentemente, pero bueno, es la presentación que tenemos, así que bueno, voy a intentar eso, hacerlo ágil, hacer que el tostón sea un poco más llevadero, no enrollarme aquí 45 minutos y nada, pim pam pum, nos lo quitamos encima rápido y ya está. Nada, pues eso, vamos a explicar cómo reducimos emisiones en la Universidad Politécnica de Valencia, cómo hacemos que todo esto sea un poco más sostenible, todo lo de los coches y tal, qué es lo que hacen las empresas para conseguirlo. Y bueno, pues, ¿qué hemos hecho nosotros en concreto, no? Pues bueno, vamos a ir al índice, que es este de aquí. Lo que tenemos es una breve introducción, donde vamos a ver las preguntas más frecuentes para alguien que no está familiarizado con este asunto. Vamos a ver los objetivos del proyecto, la metodología y la motivación, el por qué se realiza todo esto, ¿vale? Luego pasaremos a ver las herramientas, qué es lo que hemos empleado para este proyecto. Veremos el ajuste y validación del modelo, porque una de las herramientas es el modelo matemático y hay que ajustarlo y hay que validarlo, no hay más. Luego está el análisis de resultados, vamos a coger el modelo y vamos a utilizarlo, vamos a ver qué pasa con él en distintas condiciones, y luego sacaremos ciertas conclusiones y propondremos una estrategia para la reducción de emisiones. Entonces, objetivos del proyecto. ¿De qué va este proyecto, no? Pues bueno, este proyecto va de proponer una estrategia, como ya hemos dicho, de reducción de emisiones, que en este caso se va a tener como piedra angular, digamos, el catalizador de 3 vías, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Un esquema así básico y fácil de ver. Vale, el catalizador de vías, para quien no sepa lo que es realmente un componente del motor que está justo a la salida de los gases de escape, justo a la salida del colector, y lo que hace es oxidar hidrocarburos no quemados, HCs, y monóxidos de carbono, y reducir óxidos de nitrógeno, ¿vale? Decir que a lo largo de este proyecto veremos que el catalizador pues tiene una propiedad muy importante, y es que es capaz de almacenar oxígeno dentro de él y utilizar ese oxígeno de una forma para realizar estas dos tareas, tanto oxidar como reducir. Entonces, ese almacenamiento de oxígeno va a ser muy importante condicionarlo en cuanto al dosado
que nosotros le vayamos a meter. Para quien no sepa qué es el dosado, pues el dosado es simplemente la relación entre fuel y aire, gasolina y aire, ¿vale? Se escribe FAR en inglés, pues si lo veis por ahí, que sepáis que dosado es FAR, porque significa Fuel Air Ratio, ¿vale? Y pues bueno, creo que es conveniente comentar que si nosotros somos capaces de medir, si somos capaces de controlar la cantidad de aire que entra al catalizador, pues es obvio que vamos a variar de alguna forma el oxígeno dentro del catalizador y por tanto esto va a condicionar, como vemos en la gráfica, la neutralización de las distintas especies, de tanto óxidos de nitrógeno, HCs, COs, etcétera, ¿no? Vemos una gráfica y lo que observamos es que cuanto mayor es el dosado, pues nos es más fácil el neutralizar óxidos de nitrógeno, pero cuando tenemos menos dosado, es decir, un dosado más pobre, pues lo que somos capaces es de eliminar más monóxidos de carbono y combustibles no quemados. El punto medio, ¿dónde está? Pues la teoría dice que está en el estequiométrico, que es el 1. La relación de masa y de fuel y de aire ha de ser la misma. Eso es lo que dice la teoría. Pues veremos qué ocurre en la práctica. Luego, metodología. ¿Cómo se va a realizar este proyecto? Pues lo que vamos a hacer es elaborar un modelo matemático, ¿vale? Va a ser un modelo que se comporte lo más cercana posible al catalizador, al sistema real, ¿de acuerdo? Para ello lo que haremos será realizar un conjunto de ecuaciones que van a describir ciertas curvas y esas curvas habrá que ajustarlas y una vez tengamos el modelo completo, luego verificarlo, que sería el segundo paso, verificarlo mediante ensayos experimentales. Después de verificar que el modelo se comporta como el catalizador o parecido, lo que haremos será analizar los resultados que pueda ofrecer el modelo en las condiciones que nosotros queramos. Y por último, el por qué. ¿Por qué se realiza este proyecto? Pues bueno, la motivación principal es reducir las emisiones de los motores de encendido provocado, los de gasolina. Porque es importante para las empresas cumplir las normativas europeas estipuladas en todo lo que es Europa, ¿vale? Que es lo que se conoce como la normativa Euro 6. Y tal es su importancia, pues que la propia Universidad Politécnica de Valencia ha llegado a un acuerdo de colaboración con PSA Peugeot Citroën, que es el gigante automovilístico francés, que bueno, que muestra pues la implicación que tienen las empresas en cumplir estas normativas, porque es que si no las cumplen pues no pasan las homologaciones de los coches, básicamente, a no ser que hagas trampas como Volkswagen, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, modelo matemático. Este es el modelo, esto es el esquema principal, ¿vale? El modelo sería lo que vemos en el centro, el TWC, que es Three-Way Catalyst. Ese sería el modelo, ¿vale? Que tiene unas entradas y unas salidas y tiene dos estados, porque es un modelo dinámico, ¿vale? Y tiene dos estados, que sería la cantidad de oxígeno que tiene dentro de su almacenamiento y su temperatura. ¿Cómo funciona, digamos, este modelo? Pues este modelo funciona de la siguiente forma. Nosotros introducimos un punto de funcionamiento, que lo tenemos a la izquierda, son la NRPM, que significa las revoluciones, el throttle, en porcentaje, que es el pedal del acelerador, y luego tenemos el dosado, ¿vale? La consigna del dosado. Estas tres características van a marcar el punto de funcionamiento y este punto de funcionamiento lo va a reconocer el motor, que va a ser como una especie de tablas o gráficas validadas experimentalmente que nos van a decir que en ese punto de funcionamiento se van a cumplir las entradas que tenemos a la derecha, el dosado aguas arriba del catalizador, el gasto másico, la temperatura, el oxígeno y bueno, y las especies, ¿no? de gases contaminantes. Después de que tengamos esas entradas, entrarán dentro de lo que viene siendo nuestro modelo, nuestra caja, ¿no? Nuestra caja mágica donde pasan cosas muy mágicas. Y después de que, pues bueno, haga sus cálculos y sus cosas, pues tendremos unas salidas, que las tenemos a la derecha otra vez, ¿vale? Donde nos dará, en función de las entradas, nos dará la temperatura aguas abajo del gas, el oxígeno y las especies. Decir también que contamos con dos especies de modelados, ¿vale? De sensores lambda. Los sensores lambda son aquellos sensores que nos dicen cuál es el dosado. Son aparatitos que tú los pones ahí en el gas y te dice el dosado, ¿vale? Como el modelo en sí no te da el dosado, lo que hacemos es hacer una pequeña modelización de los sensores lambda, tanto los lineales como los binarios, que nos digan
¿Qué nos diría ese hipotético sensor lambda? Para comparar, básicamente, para coger los ensayos experimentales con nuestro modelo. De tal forma que el sensor lineal nos daría el dosado numérico concreto y el sensor binario nos diría si está en rico o está en pobre, simplemente, ¿vale? Esos son dos sensores que tenemos en la sala de ensayos y conviene tenerlos también en el modelo para comparar, básicamente, ¿no? Empezamos a ver las ecuaciones del modelo, ¿vale? Este es el balance principal. Decir que como en los ensayos y a lo largo de todo este proyecto hemos hemos estudiado el catalizador cuando ya estaba en caliente, la evolución de la temperatura no la vamos a explicar tan detenidamente, ¿vale? Pero sí que nos vamos a centrar en la variación de oxígeno, que es mucho más importante. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno dentro del catalizador va cambiando, ¿vale? Tiene un almacenamiento, pero ese almacenamiento va perdiendo y va ganando oxígeno conforme se van produciendo reacciones, ¿de acuerdo? En concreto tenemos 4 balances, ¿vale? Tenemos el aumento del oxígeno en el catalizador por absorción de oxígeno del gas que entra. Es decir, el gas que entra tiene cierto oxígeno y el catalizador es capaz de absorberlo. Este sería el primer término, ¿vale? El segundo término, ¿cómo pierde? Pues también pierde de forma natural. El catalizador tiene almacenado oxígeno y ese oxígeno también tiene tendencia a salir de forma natural. Eso se llama desorción de oxígeno. Y por último tenemos las dos reacciones, ¿no? La reducción y la oxidación. La reducción, como ya sabéis, lo que hace es absorber, no, es descomponer, digamos, óxidos, ¿no? Y quedarse con el oxígeno y emitir, en este caso, nitrógeno. Y mientras, por otro lado, lo que se hace también es oxidar, es decir, utiliza el oxígeno que hay dentro del catalizador para oxidar, es decir, está perdiendo, en ese caso, oxígeno el catalizador. Y este sería principalmente el balance, ¿de acuerdo? Vamos a ir más concretamente a las curvas de estos balances. Lo que tenemos es cuando el oxígeno entra dentro del catalizador y el catalizador lo absorbe con una curva similar a la que tenemos a la parte de la izquierda, ¿vale? Donde vemos que el catalizador, cuando está más lleno de oxígeno, pues tiene menos tendencia a absorber, es evidente, tendiendo a cero, ¿vale? Cuando ya está lleno no absorbe nada, en cambio cuando está vacío, pues absorbe muchísimo, ¿vale? La emisión del oxígeno almacenado, la desorción, que hemos hablado antes, sigue una gráfica muy similar, pero al revés. Es decir, cuando está vacío no puede emitir oxígeno porque no tiene, y cuando está lleno es cuando más emite, ¿vale? Simplemente decir que estas curvas, pues, han de ser ajustadas, son curvas exponenciales, y eso, pues tienen sus numeritos, sus cosas, y hay que ajustarlo, y eso es cómo se hace, pues haciéndolo experimentalmente. Ese es lo que se dice como ajuste del modelo, que lo veremos posteriormente, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, por último, los consumos de oxígeno por oxidación y el aumento de oxígeno por reducción. Esto otra vez lo hemos visto antes. Y también tiene sus curvas. Como vemos en la parte de abajo, el oxígeno aumenta cuando se reducen las especies de óxidos de nitrógeno, siguiendo la curva que tenemos abajo, que es, si no me equivoco, la roja, ¿sí? Y también desprendemos oxígeno por oxidación, que sería la curva verde y azul, ¿vale? Aquí es donde tenemos el compromiso. Es decir, si tenemos el catalizador lleno de oxígeno, en el 1, ¿vale? Pues si lo tenemos lleno de oxígeno nos cargaremos muy fácilmente los monóxidos de carbono y los hidrocarburos, pero los óxidos de nitrógeno no haremos nada con ellos. En cambio, por el contrario, si tenemos el catalizador vacío, lo que tendremos es una eficiencia muy grande de neutralización de óxidos de nitrógeno, pero en cambio los otros dos, pues, baja considerablemente. Pasamos, vemos ahora la sala de ensayos, ¿vale? Porque como ya hemos explicado anteriormente, el modelo ha de ser ajustado y para ser ajustado necesitamos ensayos experimentales, ver qué pasa realmente con el catalizador. Y para ello, pues lo que contamos con un banco motor, contamos con un sistema de ordenadores que nos permiten recoger y gestionar los datos de los experimentos, y también contamos con un sistema de medida de emisiones. Es decir, necesitamos aparatos muy tochos para poder medir con exactitud cuáles son los compuestos de óxidos de nitrógeno, monóxidos y todo eso que van circulando por los gases de escape. También tenemos sondas lambda, etcétera. Y tenemos el catalizador, nuestro protagonista, claro, como no iba a faltar. Pues lo que tenemos ahí es el banco motor y vemos dónde está colocado, vemos el catalizador como está justo a la salida del escape. Y decir que en este proyecto contamos con 2 catalizadores, no contamos con uno, contamos con 2, son exactamente iguales, esto cabe destacarlo,
pero uno es nuevo y el otro es viejo, ¿de acuerdo? Uno está envejecido y el otro es, pues eso, recién comprado, ¿vale? Y decir que el modelo en el que nos hemos apoyado en este proyecto va a ser con respecto al catalizador viejo. Veremos más tarde qué consecuencias tiene esto. Pasamos al ajuste del modelo. Hemos dicho que las curvas hay que ajustarlas. ¿Cómo las ajustamos? A base de experimentos y de realizar pues una serie de ensayos, en este caso con transitorios, en el cual nos van a de alguna forma mostrar cómo evolucionan las distintas características de nuestro modelo. Lo que hacemos es coger el dosado, que es las curvas que tenemos arriba a la derecha, ¿vale? Veis FAR de W significa dosado o hacia abajo, ¿vale? Entonces, tenemos las entradas, que está en verde, ¿vale? Y vemos cómo se va comportando en los experimentos, que sería la curva roja, ¿vale? El modelo y la salida de los experimentos, es decir, las curvas azul y negra, deberían converger si el modelo fuese perfecto. Vemos que se aproxima, pero no llega a ser tan perfecto, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues esto se hace principalmente para ver cuánto oxígeno es capaz de almacenar nuestro catalizador. ¿Por qué? Cogemos dosados ricos, donde el oxígeno que pasa a través del catalizador es muy bajo, y hacemos que se vacíe. Entonces luego lo que hacemos es cambiarlo repentinamente a dosados pobres, es decir, cuando circula mucho oxígeno a través del catalizador, y vemos la respuesta, vemos cómo aumenta digamos, el dosado, aguas abajo, qué ocurre con él. Vemos qué ocurre cuando realizamos el paso contiguo, es decir, cuando pasamos de pobre a rico, vemos como la progresión, la curva negra, es más exponencial, no es tan inmediata, ¿vale? Esto lo que significa es que absorbe oxígeno con mayor rapidez de lo que lo emite, porque en este caso está emitiéndolo y vemos cómo le cuesta un poco. En cambio, antes hemos visto que para llenarse pues no le ha costado nada, directamente ha bajado la curva casi en vertical y ya está, ¿no? Y bueno, aquí todo lo que podemos ver también en las distintas curvas más abajo es cómo se comportan las emisiones, cómo se van aumentando, cómo van reduciendo en función del nivel de oxígeno. Luego, vamos a validar el modelo, vamos a ver que lo hemos ajustado bien, básicamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues directamente comparando las medidas experimentales con las medidas del modelo por separado. Para ello empleamos algo que se llama función de coste. La función de coste es por nomenclatura, simplemente es una función que hay que minimizar, y eso se llama función de coste, ¿vale? En este caso lo que tenemos es una función de coste donde están en juego las emisiones y donde le damos un peso característico a cada uno, es decir, le damos más importancia a los óxidos de nitrógeno, porque tiene el 16,7, ¿vale? Después le damos como segundo más importante a los HCs, y ya a los monóxidos de carbono pues los tenemos en la última, ¿vale? Como más importancia. Pero bueno, lo importante es que la función de coste nos va a devolver un número concreto que nos va a dar una estimación de las emisiones, es decir, cuanto menor sea la función de coste, pues menores serán las emisiones, ¿vale? Entonces aquí realizamos ensayos experimentales con respecto al dosado, vamos jugando con el dosado, hacemos un barrido de 0,9 a 1,1 y vemos cómo va evolucionando la función de coste, ¿vale? Vemos como aproximadamente en 1,02 el dosado, en un dosado un poco más rico, el catalizador funciona mejor. Estábamos hablando antes de que en el estequiométrico sería teóricamente lo ideal, y aquí lo que vemos es que las emisiones se reducen al mínimo cuando estamos en un poco más a la derecha, un poco más rico el dosado, en 1,02, ¿vale? Entonces, estos son diversos puntos analizados experimentalmente. Si dibujamos el modelo en el punto más característico, en el punto más importante, que es donde la función de coste se hace mínimo, que es aquí. En este punto en concreto, si comparamos los experimentos con el modelo, lo que obtenemos es esta gráfica de aquí. Y lo que vemos es que el modelo, en otros sitios no, porque evidentemente no es perfecto, el modelo es muy simple, pero en unos puntos donde la función de coste se minimiza, ahí hay una precisión pues aceptable. Así que podemos concluir con que el modelo está bien ajustado. Luego, vamos a jugar con el modelo. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero lo que vamos a hacer es estimular el dosado. ¿Qué es la estimulación del dosado? Es lo que alguien se podía preguntar. Vale, en los vehículos de calle
el dosado no se está quieto, no es como en la figura de abajo a la derecha, no es constante, ¿vale? Normalmente lo que se emplean son estimulaciones. Estimular el dosado significa que el dosado varía a lo largo del tiempo, mediante pues una función pues cíclica, ¿vale? Lo que quería decir. ¿Cuáles son las más simples que se nos pueden ocurrir? Pues está la cuadrada, que es la más empleada por los vehículos de calle, que es la que tenemos arriba a la izquierda. A la derecha tenemos la senoidal, abajo tenemos una función triangular y bueno, como ya hemos dicho, pues si no estimulamos lo que tenemos es una señal constante. Entonces lo que vamos a hacer es coger nuestro modelo del catalizador y estimularlo de alguna forma para ver qué es lo que ocurre. En este caso vamos a poner el foco, digamos, en tres características de las señales, que son la amplitud, la frecuencia y el dosado medio que genere esa señal. Aquí, para empezar, arriba a la izquierda, lo que vemos es una gráfica de colores donde hemos enfrentado la amplitud de la señal frente a su frecuencia. Vamos a ver qué impacto tiene una con respecto a la otra, y lo que vemos es que la frecuencia no hace absolutamente nada, ¿vale? Si nos movemos en la frecuencia, en horizontal, vemos como no cambia absolutamente nada porque son curvas de isocoste, podemos decir, y son totalmente horizontales. Por lo tanto, aquí el protagonista principal va a ser la amplitud. La amplitud es totalmente predominante frente a la frecuencia en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Si ahora quitamos de la ecuación a la frecuencia y comparamos la amplitud frente al dosado medio, lo que observamos es que la amplitud, para conseguir la función de coste mínima, la amplitud ha de ser 0. Lo veíamos antes también, en la función de antes también se veía lo mismo. Vemos como la amplitud, cuando es 0, es cuando conseguimos el azul más oscuro, es decir, cuando conseguimos la función de coste mínima. Aquí vemos exactamente lo mismo, solo que ahora ya no está la frecuencia, tenemos el dosado medio, y eso sí es importante, porque lo que podemos observar es que la función de coste se minimiza para puntos concretos del dosado medio. En concreto, pues aquí vemos que está entre el 1,02 y 1,03. Creo recordar que estaba en 1,022 en este caso. Decir que la señal óptima, en este caso, sería la constante, porque claro, si nos dicen los dibujos que la amplitud tiene que ser 0 para que la función de coste sea mínima, pues entonces es que la señal no tiene que tener ninguna estimulación. Hemos dicho, la cuadrada es la que más se utiliza en los coches. Bueno, pues realmente no debería usarse nada, ¿no? Según esto, la señal debería ser constante y punto, en el punto de dosado medio que nos diga ese punto de funcionamiento. ¿Pero qué es lo que ocurre experimentalmente con un catalizador nuevo? Hemos dicho que el modelo estaba basado en el catalizador antiguo, pero ¿qué pasa si hacemos los mismos experimentos con el catalizador nuevo? Pues lo que vemos es que la frecuencia aquí sí es importante. Cuando tenemos amplitudes grandes y frecuencias bajas, lo que nos encontramos son con resultados de la función de coste, que lo tenemos justo a la derecha. Resultados de la función de coste se nos disparan, tal y como nos venía diciendo el modelo. Pero si la frecuencia es suficientemente alta, si nos vamos a frecuencias de 1 hercio, que son muy habituales, las frecuencias de 1 hercio en los vehículos de calle, lo que nos encontramos es que la función de coste no solo llega a los puntos que nos decía la amplitud 0, la función constante, sino que incluso lo llega a bajar en cierto modo. Así que lo que podemos decir es que si la frecuencia es importante, suficientemente importante, es decir, de 1 hercio o así, la amplitud no es perjudicial, sino beneficiosa, la amplitud de la estimulación. Pero ojo, porque es que esto no lo hemos visto antes. Y digo, ¿cómo es posible esto? Pues esto es posible porque el catalizador está nuevo. Es decir, si el catalizador no fuese nuevo, esto no pasaría, ¿vale? Esta es nuestra conclusión, que si el catalizador es nuevo, pasan cosas diferentes. Y aquí lo podemos ver claramente. En los resultados experimentales lo que vemos es una comparación en la izquierda de un catalizador antiguo con respecto a un catalizador nuevo. Si cogemos diversas amplitudes en los ensayos experimentales con respecto al dosado, si nos vamos a dosados pobres, lo que vemos es que la función de coste o sea, prácticamente se queda igual, no le afecta. Es prácticamente como si la distorsión entre los puntos fueran distorsiones propias de los ensayos, de que no todo es perfecto en los ensayos y que por lo tanto pues no se puede apreciar una conclusión real. Es decir, la amplitud 0 está entre la amplitud 0,01 y la amplitud 0,02, eso no es muy coherente. O sea, no es que digas cuando sube la amplitud empeora o baja, no, es que es distorsión realmente por los ensayos. En cambio, si nos vamos al catalizador nuevo, lo que vemos en los ensayos es un claro descenso en la función de coste cuando nos vamos a dosados pobres y aumentamos la amplitud reiteradamente a frecuencias altas.
Entonces, realmente sí que hay una diferencia entre el catalizador nuevo y el catalizador viejo. Que aunque son iguales, simplemente el hecho de ser más viejo hace que la estimulación no le venga nada bien, ¿vale? Las diferencias son poco relevantes en el catalizador viejo, como vemos ahí, por la estimulación, pero la estimulación en cambio sí que provoca un descenso en la función de coste en el catalizador nuevo. Algo que nos podría ayudar si tenemos posibles variaciones o desviaciones en el sensor lambda, que no mide muy bien el dosado y que en vez de estar en el óptimo está un poco más desplazado. Pues bueno, la estimulación podría venirnos bien en ese caso porque la amortiguaría, ¿vale? Entonces las conclusiones son las siguientes. Cuando tenemos un catalizador antiguo, que es el que se basa este modelo, si aumentamos la amplitud de la estimulación del dosado, entonces la función de coste directamente sube, aumenta. Que la frecuencia es irrelevante, que el dosado medio tiene que estar ajustado a cada punto de operación de manera independiente y que la señal tiene que ser constante, es decir, no tiene que haber estimulación. En cambio, si nos vamos al catalizador nuevo, lo que vemos es que si la amplitud aumenta, pero también aumenta la frecuencia, ojo porque la función de coste podría incluso llegar a bajar. El dosado medio tendrá que estar ajustado también, en este caso, a cada punto de operación, y la señal, en este caso sí, va a tener estimulación. Con lo cual, la estrategia propuesta por este proyecto es que si se cuenta con un catalizador viejo, entonces lo ideal es coger el dosado sin una estimulación. En cambio, si tenemos un catalizador nuevo, la estimulación a frecuencias altas hace que se puedan reducir las emisiones. Y nada, con esto concluir la presentación. Espero que no haya sido muy larga para vosotros. Yo no sé si ha durado 15 minutos, la verdad es que no lo sé. No he mirado ni la hora. Bueno, ya se verá cuando lo suba y cuando lo edite. No voy a hacer muchos cambios, no va a haber cortes, realmente tiene que ser así, tiene que ser los 15 minutos a pelo y ya está. Y bueno, deciros que nada, que ha sido un placer, que me despido yo creo que bien, ¿no? Haciendo una presentación así chula. Ya la tenía hecha, así que he dicho, bueno, la voy a subir y ya está. La comento y la subo. Y nada, pues decir que bueno, que ha sido divertido subir los vídeos que he subido a este canal. Cuando lo hice en su día me lo pasé muy bien. Este último año no he tenido tiempo y me lo he pasado muy bien también haciendo y nada. Pero eso, al final esto hay que dedicarle un tiempo y un trabajo que ahora mismo no me apetece hacer. O sea, vamos a ser francos, ¿no? Así que me voy a dedicar a otras cosas, como por ejemplo el máster y bueno, o lo que sea. Y nada, decir que si vuelvo a subir algo, pues lo comentaré y diré, pues mira, ahora sí que me ha apetecido otra vez. O yo qué sé, o subo Minecraft, yo qué sé. No, que va, no, es broma. Simplemente eso, subir lo que me apetezca. Me apetecía subir esto y he subido esto, así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Así que nada, me despido. Así que un besito para todos, un abrazo y hasta luego.